Buenas noches, mi nombre es Barbarita y soy ex esposa de un alcohólico, familiar y amigo de varios alcohólicos. Y hoy doy gracias a Dios por pertenecer a una organización tan bonita como es Al-Anon y por estar aquí con ustedes. Una vez más me pongo en manos de Dios para dar un tema tan serio, tan bonito, tan doloroso y que nos lleva a tantas cosas que pasamos en la vida y nos llevan a tanto sufrimiento. Hoy voy a hablar sobre el dolor y el tema que le puse es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y eso está en la página 83 de nuestro libro Valor para Cambiar y lo vamos a leer después. Voy a empezar diciendo que el dolor es un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimentan por motivos emocionales o sencillamente anímicos. Es un sufrimiento que desencadena en síntomas que pueden ser físicos, emocionales y espirituales. Hoy nos vamos a referir al sufrimiento que nos causa un dolor, pero no físico, más bien emocional y espiritual. Como es sabido, porque ya hemos abordado este tema en otras ocasiones, el dolor en un familiar que convive con personas que padecen de la enfermedad del alcoholismo es muy propenso a que se dé en nuestras familias. Pero también estamos convencidos que el dolor no solamente es producido por las consecuencias del alcoholismo. Desgraciadamente nuestra vida, desde que somos bebé y empezamos a crecer, está llena de sinsabores y está llena de sabores también. Está llena de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas agradables, pero no todo en la vida siempre ha sido ni es agradable ni es bonito. Por tanto, además, es una forma que debemos encarar como algo que forma parte de nuestra vida. Sabemos que es un tema bien difícil de comprender, sobre todo de instaurar en nuestras emociones y saber que el dolor forma parte de nuestra vida y que tenemos que encararlo. Pero hoy vamos a ir tratando este tema como lo amerita. Vamos a ir tratando el tema como nosotros estamos acostumbrados a saber que forma parte de nuestra vida y que hay que encararlo con mucha valentía, como hacemos con el resto de nuestras incapacidades. Miren, el dolor puede estar asociado a pérdidas y estamos trabajando las pérdidas en esta semana y posiblemente en el próximo mes completo estemos hablando de nuestras pérdidas, ¿verdad? Pero las pérdidas pueden darse en muchos sentidos. Podemos, y hemos hablado ya de las pérdidas de un ser querido, vamos a hablar de eso esta semana. Hemos hablado y vamos a hablar de las pérdidas de mascotas, que las personas que tienen mascotas, que aman su mascota, saben, si han pasado por eso, el dolor que nos causa la pérdida de una mascota con la que hemos convivido, la que hemos adoptado desde bebito, los que hemos aprendido a amarlos, a quererlos, a enseñarlos, a que nos sean fiel, a que nos den cariño, porque nos dan una muestra de cariño enorme. Perder una mascota es muy duro y por eso lo quiero mencionar. Está también la pérdida de un objeto. Ustedes dirán, ¿cómo que un objeto? Sí, hay objetos con los que nosotros hacemos empatía y podemos buscar el significado de empatía, que es sencillamente objetos que tienen un valor para ti, que puede representar algo en tu vida. Puede ser un objeto de un familiar que has perdido, como una cadena, por ejemplo, que te regaló una mamá o tu abuela, o que viene de generación en generación y que tú la has conservado y que por qué motivo se perdió. U otro objeto, cualquiera que sea, fíjense bien, cualquiera que sea un objeto que para ti tenga un valor especial, sobre todo un valor sentimental, la pérdida de un objeto con el que tú hayas sido empática también te produce dolor. Tenemos la pérdida por relaciones humanas y en este tipo de pérdidas tenemos la pérdida de un amigo, la pérdida de una familia, la pérdida
de un matrimonio o de una relación amorosa. Puede ser la pérdida en asuntos laborales, precisamente con las consecuencias que esto puede traernos a nosotros. Y si seguimos enumerando, nos vamos a dar cuenta que existen muchas pérdidas y que todas producen un dolor. Ahora bien, en todos los casos que hablemos de pérdida y de las consecuencias, que en este caso es el dolor al que estamos haciendo referencia, es sencillamente está encaminado hacia la forma en que tú encaras la pérdida, hacia la preparación que tú hagas o que tengas para enfrentar una pérdida. Yo recuerdo que alguien me decía un día, nadie está preparado para las pérdidas. Y yo le contestaba, no considero que estemos preparados para la pérdida, pero, o sea, para el momento que perdemos la cosa, el objeto, el animal o la naturaleza que sea, de la naturaleza que sea. Pero de lo que sí estoy clara es que como enfrentemos la pérdida, sí podemos estar preparados. Y eso es lo que nos ayuda y nos incita el programa de Al-Anon. En todos los casos, como decía, va a depender de cuán fuerte tú estés espiritualmente, de cuán preparada estés emocionalmente, de cuán preparada tú estés para saber que hay pérdidas que son inevitables. Y como dice el título, el sufrimiento es el que es opcional. La forma en que tú vas a enfrentar esa pérdida es la que es opcional. ¿Y por qué se dice la palabra opcional u optativa? Porque tú vas a escoger la forma en que vas a enfrentar esa pérdida. En el libro Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas, dice, en la página 11 dice, mi viaje a través del dolor es similar a mi viaje hacia la recuperación. Y esto lo traduzco de forma muy clara. ¿En qué sentido? Tú puedes caminar, avanzar hacia tu recuperación de una forma lenta, de una forma moderada o de una forma rápida. Cada persona tiene su ritmo para todo en la vida. Y estamos hablando en este caso de la recuperación. Pero en ese mismo sentido, el viaje hacia el dolor también tiene un ritmo y hacia la recuperación de ese dolor. ¿Por qué decimos esto? Miren, leyendo este libro, que está interesantísimo y que nos nutre mucho de cosas que debemos conocer, que debemos saber, y nos empieza diciendo cómo es el dolor, cómo lo enfrentamos, las consecuencias que nos trae desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico. Porque aunque ahorita dije que no me iba a referir a lo físico, yo hacía referencia a la parte del dolor de una muela, de un dolor de cabeza, de un dolor por una operación. A ese es al que no me voy a referir. Pero por supuesto, el dolor emocional y el dolor espiritual trae consigo algunas respuestas físicas. Pero les decía, el viaje hacia tu recuperación depende de ti. Pero el viaje para enfrentar el dolor también depende de ti. Estuve leyendo que a veces nosotros estamos en contacto con determinadas cosas, determinadas actitudes que vamos permitiendo que nos van produciendo dolor. Sin embargo, lo vamos permitiendo, vamos caminando junto a eso. Y cuando ya no podemos más, es que nos damos cuenta de cuán dolorosa ha sido esa trayectoria. Sin embargo, no nos dimos cuenta que venimos caminando hacia este final hace mucho tiempo. En el orden personal, a mí me pasó. Yo detecto el último día de mi relación alcohólica, o sea, con el alcohólico, como catastrófica, con un dolor enorme en todos los sentidos. Pero reconozco, y leyendo este libro más, que yo venía permitiendo que este dolor final se agudizara, porque ya venían pasando sucesos que me estaban produciendo dolor. La diferencia está en que yo lo iba permitiendo, iba teniendo esperanza de que mejorara, iba teniendo ilusiones que evidentemente después fueron truncadas,
iba teniendo sueños de que eso iba a pasar y que iba a haber una vida mejor, pero lo iba permitiendo. Sin embargo, el final es el que yo dije, el dolor que esto me causó es enorme, pero lo fui permitiendo, lo fui acumulando. Y eso es una cosa que tenemos que empezar a tener en cuenta. Un dolor que explota en un momento y que lo vemos como algo muy grande, hay que ver si la raíz de eso está en lo que venimos arrastrando, en lo que venimos permitiendo y en lo que venimos dándonos cuenta que nos produce pequeños dolores o pequeños momentos de dolor y que lo vamos permitiendo sencillamente hasta que ya se nos hace ingobernable. Miren, el dolor es necesario encararlo. El dolor nos lleva a otros sentimientos que nos pueden producir y aumentar, o sea, producir mucho más dolor del que tenemos y nos puede aumentar la carga con otras manifestaciones que son igual de dolorosas. Por ejemplo, el dolor es una tristeza, o sea, nos inflige una tristeza que a su vez esto conlleva al llanto, conlleva a la sensación de soledad, te conlleva a apartarte, a tener sentimientos negativos y pensamientos negativos, ¿verdad? Te lleva al agotamiento mental. El dolor lleva a la pérdida del sueño. En muchas ocasiones es tanto el dolor que sentimos que hay personas que no duermen o que a la hora de dormir, supuestamente a la hora del sueño, es que empiezan a pensar en todas las cosas que les están produciendo ese dolor. Dígase cualquiera de las pérdidas que mencionamos al inicio. Hay personas que el dolor lo conciben tan grande, les hace tanto daño que pueden dejar de comer, pueden dejar de alimentarse correctamente. Y hay ocasiones en que hay personas que el sufrimiento es tan grande que pueden caer en una depresión. Y se dice, incluso el libro lo plantea, que pueden dejar hasta de bañarse. O sea, hasta de tener un aseo personal que lo va involucrando en más y más dolor hasta caer en la depresión. Que por supuesto todos sabemos que la depresión es un estado mucho, mucho más grave que un simple dolor o una simple pena o una simple tristeza. La depresión es la unión de todos estos sentimientos y pensamientos negativos que nos llevan a un estado en que ya sí, para salir de eso es un poco más difícil. De todas formas, nosotros vamos a ir tratando cómo a veces no enfrentamos el dolor de la forma correcta y esto sencillamente nos va a traer como consecuencia que lo tengamos tan arraigado que nos produzca otro sentimiento, como acabo de mencionar, que entonces se van convirtiendo en trastornos de personalidad que nos pueden seguir conduciendo inevitablemente al, no justamente a la locura como para entrar a un hospital, pero sí muchas personas quedamos tan afectadas que tenemos que buscar una ayuda y evidentemente voy a hablar de la ayuda que buscamos nosotros, que en este caso es Al-Anon. El dolor es una cosa que cuando se trata puede tener sensación de alivio, pero si no se trata correctamente, esta sensación de alivio puede pasar rápidamente y volver al estado del dolor. Por tanto, además, cuando tú tratas el dolor, si no lo tratas correctamente, si no lo tratas como una incapacidad que hay que llevarla de frente, que hay que atacarla, puedes sentir esta sensación de alivio momentáneo, pero no es lo que cura ese dolor. Entonces, sencillamente la confusión en este término nos puede llevar a creer que porque sentimos un alivio ya pasamos el dolor y lo volvemos a recordar como algo malo y nos vuelve a la mente y podemos entonces volver a recaer en esta sensación de dolor y de llanto, de tristeza, de depresión, que no es la que queremos. Se nos puede apoderar un sentimiento de culpa, de por qué no hice esto, si en el caso de una pérdida humana, por qué no hice esto, yo debía haber tratado así, yo debía haber sido mejor, debía haber hecho esto o haber hecho lo otro. Y en este caso, por supuesto,
La autocompasión para el dolor no es buena, siempre que la autocompasión sea en el sentido malo. Ya tocamos la autocompasión y dijimos que la autocompasión no es buena ni es mala, es según como nosotros la encaremos. Por tanto, y demás, la autocompasión, si la vas a hacer para por qué me pasa esto a mí, y por qué yo soy tan culpable, y por qué yo hice esto malo, o por qué hice esta otra cosa, ese tipo de autocompasión no nos lleva a nada bueno. El dolor por pérdidas pasadas tampoco nos lleva a nada bueno. Hemos ido tocando el tema del dolor en varias aristas y vamos a seguir, pero lo estoy tocando hoy de forma general. Y el dolor por pérdidas pasadas no trae nada bueno. El dolor es igual al resentimiento, que si lo traes de vuelta al presente, vas a sentir lo mismo que tú sentías en el momento que se produjo, o el deceso de la persona, o el deceso del animalito, o la pérdida del matrimonio, o la pérdida de una amistad que tú querías, o la pérdida de un trabajo con las consecuencias que trae económicas, sociales, etc. Entonces, estamos diciendo ya de antemano que tú para enfrentar el dolor tienes que hacer una serie de acciones que vamos a empezar a hablar de ellas ahora, pero que no es buena. Y para comenzar a hablar de cómo podemos mejorar esta situación del dolor, es importante que a modo de resumen de esta primera parte entendamos que el dolor forma parte de nuestra vida, que el dolor precisamente está presente en nuestras vidas, ya sea físico, emocional, espiritualmente, de todas las maneras posibles. Hay dolores que no se pueden evitar, como la pérdida de un ser querido. Eso no se puede evitar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando usted lo coge como algo normal y lógico de la vida, sabemos que nacimos y que vamos a morir. Aunque nadie esté preparado, como me decía una persona hoy, que está muy triste porque está recordando la pérdida de un familiar. Claro que no, aquí nadie ha dicho que es fácil y en muchas ocasiones se los he dicho que no es fácil encarar ninguna de nuestras incapacidades. Cada vez que las empezamos a poner en su justa perspectiva, nos damos cuenta que ninguna es fácil. Pero en este caso, el dolor, tenemos que reconocer que hay que encararlo, hay que verlo como que es parte de nuestra vida, como que forma parte del día a día, que forma parte de lo que nos rodea y que en esta misma medida hay que tratar de entenderlo para poderlo trabajar. Ahora bien, una vez que entramos a la no, es porque buscamos ayuda. Quiere decir que tenemos que empezar ya sabiendo que nosotros entramos a la NOM porque no podíamos solos, porque nos dimos cuenta que con este dolor que tenemos, sea la causa que sea, decidimos que sola no podíamos y decidimos buscar una ayuda. Algunos lo buscan en un médico, otros lo buscan en una iglesia, otras lo buscan con amistades, otras lo buscan con profesionales y otros lo buscamos en Al-Anon. Cuando descubrimos las consecuencias que nos ha traído y el dolor que nos ha causado la enfermedad de alcoholismo como contagio familiar. La diferencia está en que cuando entramos al Al-Anon, empezamos a practicar el programa y nos damos cuenta que o sea, toda una gama de consecuencias nos ha traído mucho dolor, pero que cuando empezamos a buscar todas las heridas del pasado, sabemos que no justamente el alcoholismo. Siempre lo digo en todos mis audios y en todos mis videos, porque tenemos que estar claros de eso. No podemos pasarnos la vida entera echándole la culpa a las consecuencias del alcoholismo de todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas, porque hay otras cosas que nos pasan y no tienen que ver con el alcoholismo. Pero en este caso vamos a llevar este análisis desde la perspectiva de lo que Al-Anon nos enseña a pesar de haber entrado por las consecuencias del alcoholismo. Una vez que entramos en Al-Anon y que empezamos el primer paso, nos damos cuenta que somos incapaces de afrontar solas el dolor. Y recordamos siempre para las personas nuevas que en el primer paso donde dice admitimos que somos incapaces de afrontar solos el alcohol, ahí quitamos la palabra alcohol y ponemos incapaz de todos los sentimientos que tenemos que nos están haciendo daño. En este caso, hoy vamos a poner la palabra dolor. Por tanto, y demás.
ya sabemos que en el primer paso declaramos mi incapacidad y mi ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque el paso continúa diciendo que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Por tanto, no estamos exentos de reconocer que soy incapaz. Levanto mis manos, suelto mis armas, suelto rienda y ahora vamos a hablar de eso. Y se las entrego a alguien que a mí me están diciendo desde el primer paso que no puedo sola, que puedo con un grupo, que puedo con personas que están iguales que yo. Y después en el segundo paso me dicen que llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos sano juicio. Ya empezamos a hablar de algo superior a mí, algo que está por encima de mi fuerza, algo que está por encima de mi capacidad para enfrentar eso que yo tengo. Y es cuando llegamos al tercer paso, donde realmente reconocemos ya y admitimos de forma segura confiar nuestra voluntad, nuestra vida al cuidado de un Dios, de nuestro entendimiento, y que empezamos ya a decir, existes, estás ahí, es para mí, y entonces yo voy a soltar rienda y te voy a dar el cuidado de mi vida, te voy a dar el cuidado de eso que yo estoy sintiendo, de ese dolor tan grande. Y es cuando empezamos a entregar esa rienda a nuestro poder superior. En el cuarto paso nos buscamos todas las incapacidades que tenemos y como estamos hablando del dolor, ahí la ponemos. Ahí ponemos el dolor y todo lo que nos produce este dolor. Y cuando vamos al quinto paso, que admitimos ante Dios primero, ante mí, porque ya lo hice en el cuarto y ahora voy a admitirlo ante mí, y después ante otro ser humano, la naturaleza exacta de mi falta. Es aquí cuando yo le declaro a otra persona que puedo escoger, que puede ser o no mi padrino o madrina, que puede o no ser un clérigo, puede ser o no un psiquiatra, un psicólogo, a quien usted escoja, puede ser una amiga. Le tienes que decir la verdad, tienes que abrirte ante esa persona y declarar qué parte del dolor te está produciendo todas las demás incapacidades que tú estás teniendo. La tristeza, el llanto, la sensación de soledad, la depresión. Es ahí donde tú declaras la naturaleza exacta de esa falta que te está pasando. Y por ahí seguimos pasando por nuestros pasos, por supuesto como guía espiritual, porque son la guía que nos dicen cómo debemos ir transitando. En el sexto paso estuvimos enteramente dispuestos, entero, no hasta la mitad, enteramente dispuestos a que Dios eliminase eso de mi vida, eliminase el dolor. Y ahí le pedimos a Dios, y estoy enteramente dispuesto y me entrego a ti, te suelto la rienda y te pido que me quites este dolor, que me quites esta agonía, esta tristeza, este deseo de llorar. Es ahí. Y por supuesto, pasamos al paso número 11, donde con la oración y la meditación nos ponemos en contacto con Dios, según nuestro propio entendimiento de Él, y ahí empezamos a hablar con Dios y le decimos todo lo que queremos. Si tuvimos alguna persona que hemos dañado por nuestro dolor y por la forma en que lo estamos enfrentando, hacemos una lista en el octavo y en el noveno reparamos mal. Pero hay otros instrumentos en Al-Anon que nos están diciendo, úsame porque ahora es que tú tienes que pensar en que tú sola no puedes, que tienes que soltar la rienda, que ya yo no estoy sola, que hay otras personas que como yo lo han tenido, como dice la clausura sugerida, que si abres tu mente, que si tratas de mantener una mente receptiva, puedes recibir esa ayuda que tú estás necesitando y que tú estás pidiendo. No podemos hacerlo sola. Recordar también que es progreso, no perfección, que esta incapacidad que yo estoy presentando la voy a ir mejorando. Cada vez que a mí me venga el dolor a la mente por algo que ya pasó, recordar que ya pasó, que esto va a pasar de todas formas, que esa es la vida, en el caso de una pérdida humana o, como dijo ahorita, de un animalito. Pero en el caso de una relación amorosa, si a ti Dios te quita una relación, hay que pensar en eso, en que te está vaciando porque va a venir a otra relación mejor o sencillamente esa que tú tenías no estaba siendo sana, no estaba siendo buena y estabas produciéndole dolor a otras personas, como es a los hijos. Entonces, cuando una relación matrimonial o de pareja termina es por algo. Y cuando usted está convencida del Dios de su entendimiento y entrega rienda y de verdad se las da a Él, entonces tú tienes que pensar
que si tú te separaste, después de haber hecho una serie de acciones que supuestamente debiste haber hecho antes, entonces no te separaste porque tú quisiste. Sencillamente ahí estuvo la mano de tu poder superior que te está diciendo no y a él también no. Porque no es solamente a ti. Las parejas cuando estamos mal nos hacemos daño mutuamente y hacemos daño a ambas familias, a la familia de él y a la familia tuya. Y entonces y a la familia que formamos. Por tanto, además, esa relación es insana, no es fructífera, no es buena. Y si nos separamos, es por algo. Y hay que enfrentarlo con valentía, enfrentarlo sustituyendo pensamientos negativos por pensamientos positivos. Trabajar el hazlo con calma. Hay que hacerlo con calma, pero hacerlo. Cada vez que nos venga a la mente el dolor, quitarlo, sustituirlo, leer un libro, buscar una frase, ir a una junta, servir. Hay que trabajar el solo por hoy. Hoy voy a ser más feliz. Hoy voy a sustituir esta tristeza, este llanto, este dolor por algo que a mí me haga la vida más agradable, como son mis hijos, apoyarlos más, ver una película, hacer una comida juntos. Hay que buscar algo, cualquier cosa que a nosotros nos produzca una satisfacción mejor que la que estábamos teniendo, ¿verdad? Aceptar nuestra realidad, nuestras pérdidas, eso nos ayuda, o sea, a aceptar que ya lo perdí, que ya la perdí o que sencillamente perdí hasta el trabajo. Estamos hablando en sentido general. Cuando usted acepta, pues sencillamente está diciendo, ya me rindo, acepté, ya lo perdí, ya la perdí, ya se me perdió. El objeto, la cosa, el trabajo, la familia, lo que sea. Cuando usted lo acepta, ya sencillamente da por hecho que ya. Pero entonces ahora viene la segunda parte de las tres palabras: conciencia, aceptación y acción. Una vez que usted hace consciente que esto le está haciendo daño, acepta que le está haciendo daño y empieza a accionar. ¿Con qué? Con esto que acabamos de decir, con estos lemas: hazlo con calma, solo por hoy, solo por la gracia de Dios, manténlo simple, ¿verdad? Vive y deja vivir, porque las personas que tenemos dolor estamos tan metidas en nuestro llanto, en nuestra tristeza, que no nos damos cuenta que entonces le estamos produciendo dolor a otras personas, que le estamos produciendo daño a otras personas, porque no hay cosa más mala que un hijo ver a una madre llorando o ver a una madre triste. Entonces ya no es una sola persona la que está envuelta en el dolor. Estamos como irradiando esa tristeza y creo que no es eso lo que nosotros queremos. Aceptar nuestra realidad, que no se nos olvide, aceptarla y darla como hecho, darlo como algo de la vida, como algo que no podemos cambiar y que eso no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es enfrentar esa pérdida, enfrentar ese dolor, enfrentar las consecuencias del dolor. Una cosa que nos puede dar resultado es preguntarnos: ¿es bueno lo que estoy haciendo con el dolor? ¿Es bueno seguir recordando? ¿Es bueno estar llorando constantemente? ¿Es bueno estar involucrando a mi familia? ¿Es bueno vivir envuelta en un llanto, en una tristeza, en un dolor? ¿O es bueno empezar a dejar atrás el dolor como parte de mi vida, como parte de la realidad humana? Entonces, cuando lo vemos así, es cuando realmente vamos a sentir que estamos mejorando. Yo les voy a decir algo: hay que trazarse metas, hay que seguir a nuestro propio ritmo, haciendo los cambios que queremos hacer y sobre todo, como dice en la página 83 del libro, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, es opcional. Si aprendo a aceptar que el dolor es parte de la vida, estaré mejor preparado para soportar los momentos difíciles y luego avanzar olvidándome del dolor. Cuando anhelamos una vida sin dificultades, recuérdanos que los robles crecen con fuerza, con vientos en contra, y que los diamantes nacen bajo presión. Les sugiero que no le demos cabida al dolor, que lo enfrentemos con la realidad que nos dice la no, y sobre todo que le entreguemos las riendas a Dios, al Dios de nuestro entendimiento, que Él se va a hacer cargo de ese dolor, pero pongamos de nuestra parte, pongamos la parte humana que nos corresponde. Tratemos el dolor como algo de la vida, como algo
que es inevitable, pero que el sufrimiento va a depender de mí. Y sobre todo que no se nos olvide nunca, entréguenle la rienda a Dios y dejen que Él trabaje. Muchas gracias.